En el vídeo de hoy me gustaría compartir con vosotros mi experiencia tomando duchas frías durante este último año, cómo han cambiado radicalmente mi vida y cómo creo que pueden cambiártela a ti. Puedes pensar, si son simples duchas frías, pero en este mismo vídeo vamos a ver que va mucho más allá. Aparte de conocer todos sus beneficios, ya sea en términos de salud, emocionales o de crecimiento personal, me gustaría que te quedases hasta el final del vídeo porque tengo una proposición para ti muy importante. En mi camino de intentar conseguir mi mejor versión, he probado durante estos últimos años todo tipo de hábitos para tratar de optimizar mi rutina y ser más productivo. Algunos de ellos los mantengo actualmente, otros puede que solo cuando estoy en curso universitario. Y algunos otros... ¿Qué hago yo saliendo a las 5 a pasear? Los he descartado totalmente. Cuando logré integrar estos hábitos en mi rutina, sentí una gran satisfacción, un sentido de realización personal muy grande. Pero a medida que pasaban los meses, volvía al mismo estado emocional porque ya esos hábitos no me presentaban ningún tipo de reto. Incluso a veces me costaba ver cuáles eran los beneficios por los que adopté ciertos hábitos en primer lugar. Todo esto se terminó cuando encontré el hábito supremo. El hábito que día tras día se me presenta como un desafío y me hace salir de mi zona de confort. El hábito que más odio y más quiero al mismo tiempo. Tomar duchas frías. Hay varios estudios científicos que indican que las duchas de agua fría podrían aportar muchos beneficios para tu salud. Entre algunos de ellos se encuentra un aumento de la pérdida de grasa, reducción de ansiedad y depresión, refuerzo de tu sistema inmunitario, mejora de la circulación e incluso se han visto aumentos de testosterona y de fertilidad. Sí, como lo oyes. Si todos estos beneficios son ciertos, puede que tomar duchas de agua fría sea algo a tener en cuenta, pero yo no lo hice precisamente por todos estos factores, aunque bienvenido sea. Yo lo empecé porque después de 365 días no ha habido ni un solo día en el que haya tenido ganas de entrar en esa ducha. Ni un solo día en el que no haya supuesto un auténtico desafío para mí. Aunque lleve esta cara, me encanta. Cada vez que estamos a punto de tomar una acción difícil, nuestro cerebro opone una resistencia. Antes de salir por primera vez a hablar en público, antes de hablar a un desconocido, antes de tu primera entrevista de trabajo o de tu primer partido. Siempre existe una resistencia. Esa tensión característica que sentimos por todo el cuerpo y esa presión en el estómago son las mismas que sentimos antes de tomar una ducha fría. A veces he estado incluso 15 minutos caminando por mi apartamento intentando decidir cuándo y cómo voy a entrar. ¡Vamos, León! ¡Vamos! Lo bueno que tiene esta resistencia es que disminuye progresivamente a medida que la vencemos, que la superamos, que tomamos repetidamente esa acción. Es por eso que al cabo de unos cuantos partidos o de unas cuantas entrevistas ya no sientes esa misma tensión y esos mismos nervios que tenías la primera vez. Seguramente ya has tenido la oportunidad de comprobar los beneficios de las duchas frías. Después de una noche de fiesta con una resaca del copón, las duchas frías son un regalo divino para cargarte de energía y despertarte. Cada vez que termino una ducha fría siento un rush de dopamina que invade mi cuerpo. Estoy atento, despierto y listo para empezar el día. Yo creo que no hay mejor manera para empezar el día. Tienes dos opciones, salir de la cama y tomar tu ducha caliente o salir de la cama y empezar con una primera victoria, desafiándote a ti mismo, superándote a ti mismo tomando una ducha fría. Por otro lado,
gestionando, incluso dominando el estrés que sentimos en contacto con el frío, sobre todo controlando la respiración, me ha permitido de alguna manera gestionar los problemas y las dificultades que encuentro cotidianamente de una forma mucho más racional. No recurro tanto al lado emocional, sobre todo, y eso me permite desengancharme del problema tomando perspectiva y analizando las cosas con más calma. Las duchas de agua fría son un auténtico entrenamiento de resiliencia y disciplina. Son un test para medir tu capacidad de sacrificar un momento de placer limitado, momentáneo, como es la ducha caliente, con unos resultados mediocres a largo plazo, por un momento corto de incomodidad y un gran beneficio a largo plazo. A veces no encuentro ni las razones ni los motivos para pasar estos minutos de sufrimiento o de incomodidad, pero después me digo, si no soy capaz de gestionar una situación con consecuencias negativas durante 5 o 10 minutos que solo me afectan a mí, ¿cómo pretendo después gestionar una situación o resolver un problema que lleva consecuencias mucho más negativas y que afecta a un gran número de personas? En ese mismo instante mi mente hace clic y me lanzo. Hay distintas maneras de tomar duchas frías. La primera es la forma más hedonista. Esas y esos que van a empezar con agua caliente, reduciendo la temperatura hasta pasar los últimos segundos con agua fría. Después está la forma timidita, que es empezar mojándose las partes del cuerpo y luego terminar por mojarse todo. Y luego está la de los gorilas, que es básicamente entrar directo a la batalla. A rezar por sobrevivir. Ahora yo solo utilizo la tercera, pero tranquilos, yo también he debido pasar por las 2 etapas anteriores precedentemente. Es importante que acostumbréis progresivamente a vuestro cuerpo al frío, al estrés, al choque que supone, porque no todo el mundo tiene la misma tolerancia y resistencia al frío. Entonces, si la tomáis sin precauciones, lo más probable es que al día siguiente os enferméis. Igualmente que penséis que solo una ducha fría es un reto muy adictivo y vais a querer incrementar en tiempo o intensidad seguramente. Es importante saber distinguir, y yo tengo muchos problemas con esto, cuando la mente os dice ya basta, no puedo más, o ya basta, quiero volver a mi zona de confort. Tengo esa gran tendencia a pensar que es mi mente que quiere volver a mi zona de confort. Entonces me esfuerzo incesablemente, ya sea en el deporte o con las simples duchas frías, hasta a llegar a puntos o a límites que puede que no sean siempre sanos. Las duchas frías tienen un significado mucho más profundo. Vivimos en una sociedad donde las comodidades y la facilidad con la que las conseguimos se incrementan exponencialmente. Abrimos el grifo y sale agua. Abrimos el frigorífico y tenemos comida. Apretamos un simple botón y tenemos luz. O tecleamos 4 letras y tenemos toda la información que queremos a nuestro alcance. Y se han terminado las horas de búsqueda interminables en enciclopedias o diccionarios, o incluso el hecho de vigilar atentamente de no cometer ningún error cuando escribes una carta a esa amiga o amigo querido. Y ya no hablo ni de los lujos como viajar o tener coche, que hemos terminado por banalizar. Lo tenemos todos sin ningún tipo de esfuerzo y creo que es importante tener en nuestro día a día pequeñas cosas que nos recuerden que el sufrimiento existe, que las cosas son difíciles de conseguir y que todo lo que hemos construido puede derrumbarse en una fracción de segundo. Si afrontas voluntariamente situaciones difíciles, vas a estar preparado para gestionar de una manera mucho más óptima todas esas situaciones que tú mismo no te esperes. Reduciendo mis comodidades en mi día a día me ha hecho verdaderamente ser más feliz, porque por ejemplo cuando decido tomar una ducha caliente, la experiencia y el agradecimiento son mucho más intensos. Es decir, el hecho de no tenerlos presentes en mi día a día hace que cuando los experimento yo los aproveche o los sienta con una emocionalidad mucho más grande.
Tómate las duchas frías como un entrenamiento de disciplina y de resiliencia, y también de una manera de agradecer esos pequeños detalles que a veces pueden pasar desapercibidos, y esas comodidades como precisamente el agua caliente. Y además, como un entrenamiento para esas situaciones difíciles que tarde o temprano van a llegar en la vida. Te agradezco que hayas llegado hasta el final del vídeo y te felicito por ser una pequeña minoría que consume contenido de valor, o al menos que pretende que sea de valor. Seguramente quieres llegar a ser la mejor versión de ti mismo, pero me he dado cuenta que todo se reduce a una sola cosa, y es tomar acción masiva. Y como quiero que esta comunidad tome acción masiva, te voy a proponer un reto en cada vídeo. Y qué mejor para empezar que este mismo. Si tienes un móvil y un ordenador para ver este vídeo, seguramente tienes una ducha y sale agua fría. Además, me gustaría proponerte 2 maneras de continuar con este hábito. El primero es de compartirlo en las redes sociales. No lo digo por mí, sino lo digo por ti. Hay un fenómeno que es el de compromiso social, y es que a cuanta más gente decimos eso que queremos hacer, más probabilidades hay que cumplamos con eso. En segundo lugar, me encantaría que me contactases en mi Instagram aquí y que me compartieses tu experiencia y tu opinión sobre este hábito. Puede que hayas encontrado algún beneficio que yo no haya sabido identificar en este vídeo. Pero si tampoco te sientes cómodo contactándome, no te preocupes. A mí solo me vale con que tomes acción masiva. Así que sin más preámbulos, pero antes de desvestirte, deja un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Eso me ayudará con el algoritmo de YouTube para que llegue a más gente. No le olvides de darle a la campanita para que no te olvides de ver ningún otro vídeo que te pueda aportar valor. Así que espabilando, desvístete y a tomar tu primera ducha fría.